Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios y muchas reflexiones de vida. Y nuestra charla de hoy, bueno, pues se va a llamar ¿Cómo recibo victoria sobre el pecado? Y ya anteriormente ahí te dejé varias charlas sobre el pecado, sobre la conciencia, sobre muchas cosas que nos llevan a pecar. Bueno, pues por medio de la palabra de Dios podemos recibir la corona de la victoria por medio de Cristo. Bueno, pues la Biblia dice claramente que nosotros como cristianos, bueno, pues debemos vivir una vida victoriosa en nuestra lucha contra el pecado, porque sabemos que tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestra mente, tenemos que luchar. Y esta victoria no será pues a duras penas, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y Dios siempre nos llevará en triunfo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, aunque deseo vivir una vida agradable a Dios, puede ser bastante aterrador enfrentarse a las reacciones que vienen de mi naturaleza en los acontecimientos de las situaciones diarias, porque tenemos muchos pensamientos malos, ¿no? Y pienso y digo y hago cosas que no son según la voluntad de Dios, pero Dios sabe que somos carne, somos humanos y somos débiles, y Dios por medio de su palabra, Dios nos fortalece por medio de Jesús. Pablo él lo describe muy bien en Romanos 7, versículo 18 al 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Puedo parecer que este pecado que mora en mi carne simplemente es demasiado fuerte para sentirlo. Entonces, ¿cómo puedo vencerlo? Así como yo he vencido, Jesús dice algo increíble en Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. Sabemos que es difícil no pecar, pero pues Dios sabe que somos carne y Dios sabe que somos débiles, y también debemos de tratar y de tener esa lucha constante en nuestro interior con nuestros propios pensamientos. Bueno, pues estas palabras son tan grandes que casi son difíciles de entender. Todos los cristianos creen que a través del sacrificio de Jesús podemos recibir perdón y ser reconciliados con Dios. Pero aquí Jesús dice que yo también puedo vencer, que yo también puedo vencer con Él, como Él venció. Esto significa que hay algo más que solamente el perdón de pecados. Así que para saber cómo puedo vencer el pecado, tengo que mirar a Jesús, bueno, pues, y tenerlo como mi mayor ejemplo, como mi mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús venció al mundo. Jesús venció a la muerte. Jesús venció a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás también le puso tentaciones. Porque, como todos sabemos, Jesús fue carne y Jesús pudo salir adelante y venció todo. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús también nosotros podemos vencer todo y podemos ser salvos por medio de Cristo. No se haga en mí voluntad, sino la suya. Eso siempre tenemos que tener en cuenta, que no se haga nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Dios por medio de Cristo en nosotros. Cuando Jesús vino al mundo, declaró sacrificio y ofrenda. Eh, bueno, pues no quisiste más, me preparaste cuerpo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, versículos 5 al 7. Del mismo modo, cuando estuvo frente a enormes pruebas, al final de su vida dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42.
Mi voluntad es otra palabra para el pecado en la carne que todos hemos heredado. Abarca una gran variedad de áreas, incluyendo el orgullo, la impaciencia, el egoísmo, la injusticia, la irritación, la pereza, la vanidad, la queja, la impureza sexual, la incredulidad, el desánimo, la envidia, la codicia, la ingratitud y muchísimas cosas más, el odio, muchísimas cosas más, etcétera, ¿no? Como un hombre, Jesús también tuvo, bueno, pues esta propia voluntad y fue tentado, pero su firme determinación desde el principio fue: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso hablaba con Dios para poder vencer como Él venció. Bueno, pues debo tomar la misma determinación y, y fielmente, bueno, pues aferrarme a ella, ¿no? Independientemente de lo que suceda o lo que sienta. A veces tenemos que luchar con nuestra propia mente, con nuestra propia carne, y eso sabemos que es dificilísimo. Y humillarme, pues a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir, estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Jesús estaba en el cielo con Dios, pero voluntariamente se volvió un hombre por amor a nosotros. Bueno, pues podríamos pensar que este sería el último acto de humildad, pero está escrito que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente. Y bueno, pues esto ¿qué nos quiere decir? Que también nosotros podemos obedecer. Es difícil, sí lo sabemos, es difícil, pero si nosotros tratamos de pedirle a Dios y empezar a leer su palabra, yo creo firmemente que Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar, no importa lo que seamos. Y si estamos luchando con nuestra propia mente, con nuestra propia carne, y si seguimos adelante pidiendo y orando, yo sé que Dios firmemente nos va a ayudar a todo ser viviente. Bueno, pues esto fue porque como hombre tuvo una voluntad propia que no estaba de acuerdo con el Padre. En las situaciones, bueno, pues cotidianas, cuando fue tentado a la impaciencia, la irritación, la envidia, el desánimo, etcétera. Bueno, pues el Padre le mostró que su reacción nunca era por causa de los demás o por las situaciones, sino que siempre por causa de la tendencia al pecado. En la propia carne de Jesús, para vencer, Jesús tuvo que humillarse a sí mismo, tuvo que tomar, bueno, pues una lucha contra el pecado y llevar a cabo su promesa. Bueno, y pues no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre decía eso nuestro Señor Jesús. Qué bueno nuestro Padre por enviar a su Hijo unigénito para salvarnos. Y la humildad fue el pensamiento de Jesús y también debe ser mi pensamiento como su discípulo. Y bueno, pues si tú nunca has leído la palabra de Dios, te invito a que te compres una Biblia. La verdad son muy baratas y hay de tamaños de letras. Por si no puedes leer letra pequeña, bueno, pues hay letras grandes. Y yo sé que por medio de Cristo Dios nos puede ayudar. Y Cristo en los días de su carne, bueno, pues ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículos 7 al 8. Jesús fue realmente un hombre como nosotros. Dios no le dio ningún privilegio especial o le hizo el camino más fácil, porque pues nosotros sabemos que Jesús padeció muchas pobrezas porque sus padres eran muy pobres, porque de lo contrario, bueno, pues toda la obra de salvación habría sido corrompida y sin ningún valor. Jesús luchó con una batalla desesperada contra el pecado en su carne y necesitó ayuda. Su gran clamor y lágrimas fue oído porque fue verdadero resultado de solamente querer servir a Dios. Y eso todos lo sabemos. Dios le enseñó la obediencia y le dio fuerza y la determinación que necesitaba para humillarse a sí mismo en cada situación. Que todos sabemos que Jesús pudo desobedecer a Dios, pero
Jesús nos tuvo tanto amor a todos los seres humanos que se entregó a sí mismo. Y bueno, pues que en cada situación, qué tan desesperado estoy de obtener victoria, qué tan fuerte en mi clamor a Dios, qué tan dispuesto estoy a obedecer. Quiero ser salvado de la muerte para vencer como Él venció. Debo seguir a Jesús en todo, también en cómo oró a Dios por ayuda. También debemos de saber orar y bajar las bendiciones del cielo, porque a veces nada más nos pasamos diciendo palabrerías y no sabemos bajar las bendiciones de Dios. No importa qué te esté sucediendo en este momento, habla claramente y específicamente lo que quieres. Porque muchos dicen, ay, Dios ya sabe lo que yo necesito, Dios sabe lo que yo quiero. No, pero lo tenemos que declarar. ¿Para qué? Para que Satanás escuche y se ahuyente en el nombre de Jesús y sepa que tenemos toda la fe y la confianza en nuestro Dios, que Él puede hacerlo y resolver todo a nuestro favor. Eso es lo que debemos de hacer. Para vencer como Él venció, debo seguir a Jesús en todo. También en cómo oró a Dios por ayuda. En mis situaciones, los deseos de mi carne y las presiones externas, bueno, pueden surgir como una enorme montaña. La lucha puede parecer abrumadora para nosotros, pero pues no estoy solo y no estoy sola. Eso es lo que debemos de decir. Cristo está con nosotros y Él nos va a ayudar en todo lo que nosotros pidamos a Dios por medio de su palabra, por medio de Cristo. Bueno, pues gracias para el oportuno socorro. Jesús sabe que es ser un hombre, ¿no? Dios sabe que es ser un hombre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él todo lo padeció aquí en la tierra, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Antes de dejar la tierra, Jesús le prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, que los guiaría a la verdad. Juan 14, versículo 16, 17 y hasta el 26. Y Juan 15, 26. Bueno, pues eso ¿qué nos quiere decir? Bueno, pues que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. El oportuno socorro es cuando soy tentado, cuando veo y siento el pecado en mi carne, cuando estoy en la lucha para mantenerme puro y no pecar. Si oro en busca de ayuda, como Jesús lo hizo, sabemos que la oración es el Padre Nuestro. Con humildad y con gran clamor y lágrimas, si es que tú te sientes con ganas de llorar o estás desesperado o estás llorando, sabemos que tenemos que saber pedir. Y a veces cuando estamos desesperados por obtener victoria y ser salvado de la muerte, bueno, entonces recibiré ayuda. Y eso todos lo sabemos. Hay que saber orar y hay que saber pedirle a Dios sin repetir. Y si eres un idólatra, aléjate de la idolatría en el nombre de Jesús, porque sabemos que la idolatría es muerte para todos. Bueno, el Espíritu Santo vendrá y me mostrará el camino a seguir, y el camino es siempre padecer en la carne, como Jesús lo hizo. Si soy humilde y estoy dispuesto a obedecer, Él me dará la fuerza y firmeza que necesito para sentir en mi lucha. Me dará la luz y el entendimiento para ver cuán despreciable es el pecado y cuán grande es mi llanto celestial. Me dará la palabra de Dios como ayuda y como una guía y un arma. Porque a veces cuando le pedimos a Dios, ni siquiera abrimos la Biblia. Y es importante abrir la Biblia. ¿Para qué? Para que por medio de su palabra Dios nos dé entendimiento, porque es muy difícil a veces entenderle a la Biblia si es que nunca la has leído. Y si la has leído y no la entiendes, bueno, yo sé que es muy difícil, pero Dios, por medio de Cristo, te ayudará. Bueno, pues utiliza la palabra de Dios como arma.
La palabra de Dios es una espada. Efesios capítulo 6, versículo 17 y Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es la verdad absoluta y una poderosa arma contra Satanás y el engaño del pecado. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, siempre respondió. Está escrito Mateo 4, versículo 1 al 11, pero Jesús no solo citaba la palabra, tenía autoridad cuando usaba la palabra de Dios, porque también vivía de acuerdo a ella. En Juan 1, versículo 14, leemos las asombrosas palabras que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Podemos describir a Jesús como la palabra personalizada. Toda su vida fue cumplir la palabra de Dios y por lo tanto la voluntad de Dios. Y cuando leo la Biblia, yo mismo me lleno con la sabiduría de Dios. Es importantísimo leer la palabra de Dios, gente. Cómprense una Biblia, la verdad no son nada caras. Es maravilloso, maravilloso empezar a leer la Biblia. Dios te va a empezar a despertar espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos espiritualmente hablando. Cuando no conocemos de la palabra, estamos muertos espiritualmente hablando. Y esa es la verdad. Es el arma que me ha dado la palabra a utilizar contra el engaño de Satanás, así como Jesús lo hizo, la palabra que me muestra lo que debo hacer, la palabra de consuelo, debo hacer exactamente lo que leo. Entonces empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, revelo por completo la mentira y el engaño de Satanás y tengo victoria sobre todas las tendencias pecaminosas en mi carne. Vivir de acuerdo con estas palabras pues me hace increíble, ¿no? Y sabemos que si no leemos la palabra, todos somos engañados y andamos como hojas que lleva el viento para aquí, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué te digo esto, amigo y amiga? ¿Por qué? Porque es la verdad. Si tú nunca has leído la palabra de Dios, que es la Biblia, bueno, pues te invito a que la leas porque ahí Dios te va a empezar a despertar espiritualmente. Dios te va a empezar a abrir tus ojos carnales y espirituales para que empieces a ver la verdad. Hay muchas personas que son idólatras. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra de Dios. Y es entendible, ¿no? Nosotros en tiempos anteriores tal vez pues hemos sido idólatras, cegados a la verdad. ¿Por qué? Porque no conocemos de la palabra de Dios, porque nunca hemos abierto la palabra de Dios y no le hemos pedido a Dios que nos empiece a abrir los ojos. Cuando tú empieces a leer la palabra de Dios, pídele a Dios en principal, antes de que la abras, pídele a Dios sabiduría y entendimiento y que te empiece a despertar espiritualmente. ¿Para qué? Para que empieces a ver su verdad, su palabra verdadera. Porque a veces cuando estamos cegados espiritualmente, aunque leamos la palabra, no le vamos a entender ni papa. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir sabiduría. Dice su palabra, pídeme sabiduría y yo te la daré. Y dice su palabra, pide lo que necesites y Dios te lo dará por medio de Cristo. Bueno, amigo y amiga, te pido que empieces a leer la palabra. Es muy, muy importante. Padece en la carne, termina con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, bueno, pues vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2. Este padecimiento no fue que el pecado físicamente en la cruz, en Golgota, fue el padecimiento en la cruz que llevó directamente cuando dijo no a su propia voluntad. El pecado en su carne, a pesar de ser bombardeado insensatamente, ¿no? Incesantemente, con sus exigencias y atracciones engañosas. El pecado en su naturaleza ya
había recibido su juicio de muerte cuando dijo, que se haga tu voluntad, Dios. Y este juicio se llevó a cabo cuando los deseos se manifestaron en el momento de la tentación. Como un discípulo que sigue a Jesús, debo odiar mi propia vida, negarme a mí mismo y tomar mi cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23 y Lucas capítulo 14, versículo 26. Tiene un precio, me cuesta mi voluntad, y esa voluntad a veces, Dios, es fuertísima. Y eso es lo que debemos vencer, nuestra propia voluntad. Me cuesta mi vida, debo orar y llorar, y mis deseos deben sentir el dolor que viene por negarlos en la cruz de cada día. El pecado sufre y es llevado a la muerte. Entonces termino con el pecado. Y en el nombre de Jesús hay que seguir adelante. Ese es el camino que anduvo el Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Si le sigo, terminaré allí donde Él está. Sabemos que es muy difícil negarse a nosotros mismos. Es dificilísimo, gente, pero con perseverancia y por medio de la palabra de Dios, claro que podemos, y Dios nos va a ayudar por medio de su Hijo amado, por medio del Espíritu Santo. Dios nos dé fe, una fe verdadera y duradera. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Si te ha gustado esta charla, compártela para que muchas personas la escuchen. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.